exposición, nuevos conceptos en la educación de seguridad vial, edil expositor William Vitalis. Señor edil, tiene la palabra. Buenas noches, señor presidente, compañeros ediles. En la oportunidad queremos exponer sobre lo que en el mundo se podría llamar como una pandemia silenciosa. Así debería ser llamado ya por la Organización Mundial de la Salud. Año tras año aumentan las víctimas de accidentes de tránsito, o mejor sería llamarlo por su nombre, víctimas de siniestros viales. Más de 1.300.000 personas mueren anualmente en el mundo. 50 millones de personas quedan lesionadas. El 20% de ellos es graves. Y lamentablemente, esto aumenta sin pausa. En nuestro país no somos la excepción. Los números así lo demuestran. Hoy es a nivel general la 9ª causa de muerte en nuestro país. Y se prevé que sea la 4ª en 2030 si seguimos en este camino. No solo hoy es la 9ª causa de muerte en Uruguay, sino que es la primera causa de muerte no relacionada con enfermedades y algo más sensible aún, es la primera causa de muerte en los jóvenes uruguayos. Obviamente, la causa de estos siniestros son múltiples. Es sabido y evidente el crecimiento en el parque automotor en los últimos 15 años y la cantidad de nuevos conductores que se hacen en la ruta, que se hacen en la vía pública en todos los vehículos, en todo tipo de vehículos. Esto deriva en que la principal causa sea el factor humano, 90% negligencia, imprudencia e impericia. Como en todos los órdenes de la conducta humana y de la conducta de las comunidades, la educación también aquí es una de las posibles soluciones a este flagelo. Particularmente creo que es la solución a mediano plazo. En Uruguay se han dado pasos importantes al respecto. En Maldonado somos conscientes, y todo el departamento lo sabe, que hace varias décadas que se trabaja desde la Intendencia en educación vial. Desde la reconstrucción del Parque La Loma y la infraestructura para la toma de exámenes de licencia de conducir y para la práctica de futuros conductores. El trabajo coordinado con las escuelas públicas y privadas del departamento ha ido creciendo, cosa destacable. Este tema es y debe seguir siendo política departamental y sobre todo no debe de contener sesgos políticos partidarios. Y esto lo tenemos que tener claro todos los presentes. Con este mismo espíritu fue lo que vivimos el mes pasado en el primer Congreso Nacional e Internacional de Educación y Seguridad Vial y Formación de Educadores Viales, que se realizó en Artigas y al cual concurrimos con miembros de la Comisión de Nomenclatura, Tránsito y Transporte de esta Junta. En dicho congreso, las intendencias del norte del país mostraron sus proyectos y realidades. Salto, una intendencia gobernada por el Frente Amplio; Rivera, una intendencia gobernada por el Partido Colorado; y la Intendencia Nacionalista del departamento de Artigas. Esto deja más que claro que en este tema todas las voces y las experiencias son de suma importancia. Lo más destacable de este encuentro fue recoger los conceptos que podríamos emplear en educación en seguridad vial. También expusieron Policía Caminera y el Banco de Seguros, quienes mostraron causas y estadísticas realmente importantes a la hora de explicar nuestras propias conductas en el tránsito. El trabajo coordinado con los centros educativos es la base que utilizan todas las intendencias del país, y también estas tres que expusieron, pero con variables importantes e interesantes. Por ejemplo, en Salto se trabaja con primaria, secundaria y universidad en proyectos donde los alumnos y los padres participan conjuntamente. También se realizó un videojuego que está en proceso de ampliación y calificación por el Plan Ceibal, que consiste en la integración de los niños con la infraestructura de la ciudad y su tránsito. En este caso, desde una bicicleta. Los comercios locales colaboran con premios que consisten en elementos de seguridad, chalecos, cascos, ojos de gato. En definitiva, se trata de un conductor de bicicleta, el cual se le pregunta qué decisión es la correcta a tomar en una determinada circunstancia y cada respuesta genera una moneda
que en su acumulación puede canjear en los comercios auspiciantes que en contrapartida llegan a la casa de los niños publicitariamente. En otro orden, la Intendencia de Artigas cuentan con varios proyectos. Uno es el realizado por los alumnos de bachillerato y de magisterio, creando cortos publicitarios sobre concientización en seguridad vial. Hasta el momento son dirigidos a sus propios padres, pero con una gran sensibilidad a la hora de mostrar las consecuencias de sus propios actos. Como decíamos al principio, es la principal causa de muerte en nuestros jóvenes en este país. El otro proyecto es el que presentó la Escuela 83 de la ciudad de Artigas. La maestra coordinadora estaba preocupada por el comportamiento de los adultos responsables en la entrada y salida de los locales escolares. Creo que es algo que en todo el país es diariamente visto. Por supuesto, el Maldonado sería redundar en este hecho. Motos con 3 o más personas, vehículos a contramano, en doble fila y muchas más eventuales problemas. Lo brillante de este proyecto fue que el solo hecho de que los niños explicaran el contenido del proyecto a sus padres hizo comenzar a tomar conciencia y la realidad empezó a cambiar en esa escuela. Esto ya está siendo replicado en más de 10 escuelas del departamento. La Intendencia de Rivera y su Dirección de Tránsito fue la más amplia conceptualmente hablando. Una muy buena exposición donde se debe destacar la realidad que tiene esta zona en particular, sobre todo en la ciudad capital, que tiene un parque automotor liviano de más de 50.000 vehículos y enfrente tiene otra ciudad. Las divide o las une, mejor sería decir, como todos sabemos, una calle. Son más de 100.000 vehículos que prácticamente a diario circulan en ambas ciudades, pero con una realidad que muy pocos sabíamos. Aquí en nuestro país, la capacitación teórica cuenta con un par de horas en la charla sobre manejo defensivo, que se realiza para tener nuestra primera licencia de conducir. Bueno, a modo comparativo, del otro lado de la frontera, son necesarias 48 horas de estudio y clases teóricas. Esa es la diferencia, esa diferencia importante, diría yo. No sé qué es lo que piensan ustedes, pero eso hace la realidad que hoy tiene la Dirección de Tránsito de Rivera. Debido a esto, el trabajo de tal dirección es intenso, pero excepcional a la hora de la educación. Han logrado tener una división específica en educación en seguridad vial y formación de educadores viales, presupuesto propio y libertad de trabajo. Fundamental, y esto hay que hacerlo extensivo a las otras intendencias del norte del país. No solo se quedaron en ir y dar charlas en las escuelas y centros educativos, sino que ampliaron, en coordinación con las inspecciones departamentales de educación, e incluyeron a los padres, madres y adultos de la familia. Qué mejor que no solo el niño reciba enseñanza y que lo pueda compartir de primera mano con sus referentes familiares. Sabemos bien el ejemplo, para bien y para mal, que puede ser los familiares de un niño, y en el tránsito no es la excepción. En Uruguay, mediante la Ley 18.355 del año 2015, se crearon las Unidades Locales de Seguridad Vial, las ULOSEV. Desde ese entonces ha corrido con suertes dispares el buen uso de esta herramienta descentralizadora. Por diversas causas, se fue apagando en varios puntos del país. Hoy en día, solo 38 de los 125 municipios del país cuentan con esta herramienta. Creemos que las ULOSEV tienen o pueden tener un contenido sustancial en la educación vial, siendo cimiento para la generación de proyectos directamente dirigidos a su territorio. Esto lo ha plasmado también Rivera en sus 4 municipios, generando presupuesto específico e involucramiento de la sociedad civil organizada y de la población en general, dando resultados alentadores en la disminución de los siniestros viales. Estas unidades locales han generado 5 eventos para este año. Primero, la jornada de concientización sobre el sistema de retención infantil con la colaboración de la Fundación Gonzalo Rodríguez. Luego se realizó Mayo Amarillo con la participación de la Policía Nacional de Tránsito, la Secretaría de Tránsito de Santana de Libramento y de diferentes entidades de la sociedad organizada.
desde junio hasta octubre, se está realizando el concurso escolar, donde participan todos los centros educativos públicos y privados del departamento. Para los meses de agosto y octubre, repetidamente, se hará la jornada de la Noche de la Nostalgia y a posterior la Semana Binacional sin Siniestro de Tránsito. En otro orden, en la división específica de educación vial, se trabaja en la formación de educadores viales. ¿En qué consiste esto? Consiste en formar en docencia a los inspectores de tránsito. Para la Dirección de Tránsito de Rivera, la tarea principal del mencionado inspector de tránsito dejó de ser la fiscalización y la multa. Eso pasó a ser su último cometido. ¿Se fiscaliza y se multa? Por supuesto que sí. Pero la tarea de educación y de mejora en el comportamiento de los conductores y transeúntes de la vía pública es su principal misión. Para eso se contrató personal docente que da su experiencia en educar y explicar. Esto puede ser, a mi entender, una nueva herramienta, un nuevo concepto para mejorar el relacionamiento entre el usuario y el fiscalizador, que, como se le pretende llamar en aquella zona, pase a ser un educador vial. A esto le agregamos que en las 3 intendencias del norte del país también se realiza la experiencia de compartir sus conocimientos. Los docentes aprenden de tránsito y seguridad vial y los inspectores conocen formas pedagógicas que le ayudan al relacionamiento con los niños y adolescentes y, por qué no, con los adultos. Para finalizar, señor presidente, sabemos del lugar que tiene en la currícula educativa la educación vial. No ha sido, a nuestro entender, un fuerte en la educación uruguaya de todos los tiempos. Pero desde ya hace un tiempo se hace imperante la inclusión definitiva de este tipo de formación en el programa educativo y que tenga un espacio acorde en la educación inicial, primaria y secundaria al menos. Pero para esto se necesita la concientización de todo el espectro político para generar el contenido, el lugar, los medios y los recursos para que sea incluida y ejecutada en todo el país, sobre todo unificando criterios y responsabilidades institucionales, que, como todos sabemos hoy, siempre han recaído en los gobiernos departamentales. Por eso creemos que es oportuno, en tiempos de reforma educativa, en tiempos de rendiciones de cuenta, tener presente todas estas experiencias y, como decía anteriormente, crear una política de Estado en educación vial, que arranque desde el pie. Hoy nuestro presente son ellos, los niños, los adolescentes, los jóvenes, que de seguro serán mejores que nosotros. Por eso debemos hoy generar políticas para no dejar que se nos escape una vida más en un siniestro vial. Muchas gracias. Gracias, señor edil.